por ella, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, Dios te bendiga en esta noche, noche de victoria, noche de triunfo, de fortaleza. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 16, quiero leerles algo acerca del libro de lo que está escrito aquí, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Hechos 16, 6. La palabra del Señor en esta noche va a ser predicada. Es un texto fascinante, muy lindo. A mí me conmueve esta parte, esta palabra, porque mientras ustedes lo buscan, aquellos que están ahí del otro lado, los que están en el Facebook, Dios los bendiga. Saben que el libro de Hechos habla de lo que hizo el Espíritu Santo y de lo que hace. Porque el libro de Hechos es el único libro de la Biblia, amén, de los 66 que hay. Este libro de Hechos de los Apóstoles es el único libro que no tiene fin, no está cerrado. Todos los libros tienen un amén, un fin, pero este está abierto porque los hechos del Espíritu Santo se siguen escribiendo, porque Dios sigue obrando en este tiempo. Amén. Y esta noche quiero leerles algo. El capítulo 16, verso 6 dice así, de esta forma: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Qué linda palabra, ¿eh? Por ahí muchos no la entienden. Usted dirá: bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, quiero hablarles un poco de lo que Pablo estaba haciendo. Pero esta palabra tiene una enseñanza aquí para nosotros. La Biblia dice que el apóstol Pablo, acompañado por Silas, Pablo y Silas, ellos estaban guiados por el Espíritu Santo, iban a predicar el Evangelio. Allí donde iba Pablo y donde iba Silas, la gente recibía el mensaje de salvación, los enfermos se sanaban, los endemoniados se liberaban, había un mover tremendo de Dios. Y todo estaba bueno, pero dice la Biblia que cuando llegaron aquí, dice que ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, dice, pero que el Espíritu Santo les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos propusieron ir a Asia, a ese continente, ir a aquel lugar a predicar el Evangelio. Quizás todavía no había llegado el Evangelio a ese lugar, pero el Espíritu Santo les cierra la puerta. Ellos le dicen: no quiero que vayan ahí. Y entonces dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Es como que se comenzaron a cerrar las puertas. Como que Pablo quería, pero parece como que había un gran impedimento y que Dios nos quería que eso se haga. Bueno, a veces las puertas se cierran. Y sabes, a veces esto nos pasa a muchas personas. Esta es una historia muy buena y hay una enseñanza muy linda aquí, no solo por esto, por lo que viene después. Porque a veces las puertas se cierran. A veces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, ustedes que me están viendo, muchas veces nosotros proponemos muchas cosas para hacer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, en lo familiar. Muchas veces queremos emprender cosas y ponemos metas. Y a veces las puertas se cierran. A veces como que lo que nosotros queremos hacer parece que no puede, no se hace. Parece como que hay impedimento. Y a veces viene de parte de Dios. Pero a veces también viene del mismo infierno. O sea, a veces las cosas que queremos hacer encontramos que hay gran oposición. Pero no tenga miedo. Porque cuando una puerta se cierra, quizás otras se abran. Amén. A veces Dios cierra puertas porque Dios quiere lo mejor para usted, para mí. Él sabe, Él conoce los tiempos, las sazones. Él conoce lo que viene. Él conoce lo que pasó, lo presente. Y Él conoce el futuro. Dios es un Dios que sabe lo que va a venir. Todo, absolutamente. Es un Dios todopoderoso. Y no sabemos por qué, pero Dios dijo: no quiero, Pablo. Y le cerró las puertas. Amén. Cuando usted sienta que las puertas se le cierran, no tenga miedo. No, si usted siente, porque estamos viviendo un tiempo de encierro, no tenga miedo. Dios está en el control. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo el Señor.
y el Señor de tu vida y nuestro Dios, nuestro Salvador, el que prometió no dejarnos jamás. Amén. Entonces no tenga miedo. Cuando usted sienta que las puertas entonces se cierran, no tenga miedo. Siga adelante, tranquilo nomás. ¿Qué hizo Pablo? Vio que la puerta para ir a Asia se le cerró. Quiso ir a Bitinia, se le cerró la puerta. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Dice la Biblia que Pablo descendió a Troas. Descendió a buscar a Dios. Dice que él comenzó a buscar a Dios, descendió a Troas. Y Troas representa la intimidad con Dios. Por eso cuando usted sienta que las puertas se le cierran, descienda a Troas. Cuando usted sienta que las cosas no funcionan, cuando usted sienta, hermano amado, que está solo en el camino, mire, tiene que descender a Troas. No hay otra. Amén. No quiera abrir las puertas con la cabeza, porque a veces sentimos, después vienen los dolores, los traumas y nos llenamos de chichones. No quiera forzar la voluntad de Dios. Hermano, aun cuando el mismo infierno se levanta contra su vida, descienda a Troas. Cuando usted sienta, hermano, que sus enemigos aumentan y la influencia y la opresión se levanta contra su vida, descienda a Troas, mi amigo, porque ahí usted va a encontrar respuesta para salir adelante. Cuando usted sienta que lo traicionan, cuando usted sienta que sus amigos lo dejan, cuando usted sienta que su familia no lo entiende, mire, lo mejor que usted y yo podemos hacer es descender a Troas. Cuando usted siente que el mismo Dios que está en el cielo le cierra las puertas, no se queje, no se enoje, descienda a Troas. Amén. Cuando usted siente que las cosas no están bien del todo, cuando usted se sienta vacío, cuando usted se sienta un poco con indiferencia hacia Dios, hermano, es que hay que bajar, hay que descender a Troas, a la intimidad con Dios, a ver qué se nos dirá, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No tome decisiones. Hay mucha gente que toma decisiones alocadas, a la ligera. Mire, hay muchas decisiones de vida que pueden marcar su futuro para siempre. En todo emprendimiento de vida, en toda decisión importante de vida, siempre usted sea guiado por el Espíritu Santo. Descienda a Troas, donde usted le va a preguntar a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Dios le sale al encuentro a Saulo de Tarso, a este mismo hombre, Pablo. Después el Señor le cambia el nombre. Era un hombre, hermano amado, un hombre malo, un hombre que mataba a los cristianos, que los llevaba preso y si lo podía matar, lo mataba. Dice que él consintió en la muerte de Esteban. Este hombre, hermano, que era un hombre sanguinario, cuando Jesús le sale al encuentro, cuando el Señor lo derriba por tierra, lo primero que le dice el apóstol Pablo a Jesús: Señor, ¿quién eres? Cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues, porque Pablo perseguía a la iglesia. El Señor se le presenta y lo primero que le dice Pablo, después que lo conoce a Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno es que usted y yo le podamos decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a veces hacemos nuestra propia voluntad y después vienen los problemas. ¿Sabes? Dios está muy interesado en dirigirnos. Hermanos, yo he visto gente mudarse, he visto gente emprender negocios, he visto gente emprender matrimonios, familias, y después vinieron graves problemas porque se olvidaron de decirle al Señor: Señor, ¿es tuyo? ¿No es tuyo? ¿Tú quieres? ¿No quieres esto? Amén. Yo sé que hay gente joven que me está viendo, que quizás estás buscando, querés formar una familia. Hazlo en la voluntad de Dios. Pregúntale al Señor, más allá que sea rubia o morocha, como te gusta, porque a veces como nos gusta le damos para adelante. No, momento, muchacho. Señor, ¿qué quieres? ¿Es tuyo, Señor? ¿No es tuyo? Descienda a Troas, pregúntele al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime, Señor, las puertas se me están cerrando. Señor, no consigo lo que quiero. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Cuando se le cierran las puertas, no tenga miedo. Dios le va a abrir otras, mucho más amplias, con mucha más bendición, con mucha más victoria. No tenga miedo. No tenga miedo de descender a Troas, porque en Troas es donde Dios saca las angustias, las tristezas, los dolores, los traumas, donde Dios dirige nuestras vidas, donde le da dirección a nuestros corazones. No tenga temor de descender a Troas. Amén. No tenga miedo en los días oscuros de su vida, los días malos,
cuando usted siente que nada se abre, tranquilo nomás. Dios va a abrir puerta amplia. ¿Y qué pasó, pastor? Tremendo el texto, muy lindo. Dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se descendieron a Troas. Pablo y Silas fueron a Troas, descendieron abajo. Qué bueno descender, ¿eh? Cuando nos humillamos en la presencia de Dios. Y dice la Biblia: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa era la voluntad de Dios. Que vayan a Macedonia, que vayan a otro lado, que vayan allá, a ese lugar. Amén. Ahí era lo que Dios quería, que ellos vayan a ese lugar, a predicar a ese lugar. Ahí estaba la necesidad. La perfecta voluntad de Dios estaba allí, en Filipos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Allí fueron. Dice, pero mire qué dice. Dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos. No esperaron mucho. Cuando Dios le hable, cuando Dios le muestre algo, cuando usted sienta de parte de Dios algo, hágalo pronto, no espere, no se deje dormir, no se olvide. Cuando usted recibe una palabra, cuando usted escucha una palabra, rema, cuando usted siente que Dios le habla, porque dice que a Dios se le mostró de noche, en revelación. Dios te va a hablar en revelación, Dios te puede hablar en sueños, Dios te puede hablar a través de la palabra, que es el mensaje más seguro. Yo le aconsejo que usted se aferre a la palabra. En este mensaje no hay errores. Cuando usted siente que Dios le está hablando a su espíritu, hermano, oiga la palabra y recíbala. Y cuando usted siente que Dios le habla, obedézcala, hágala. Amén. Dice, por eso dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice la Biblia, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Enseguida, no tardó mucho Pablo. Y allí fueron, se embarcaron, tomaron un barco, fueron para allá. Y allí empezó la obra, dirigida por Dios, guiados por Dios. Pero ¿sabes algo? Y esto es porque mucha gente a veces, y esto lo escucho a diario, mucha gente que me consulta, me dice: pastor, yo no sé si esto es de Dios porque tengo mucha lucha. Bueno, de eso quiero hablarles algo también en esta noche. Lo primero que usted tiene que saber es que Dios es un Dios que nos dirige, que hay que descender a su presencia, a Troas, que representa la intimidad con Dios, que es donde Dios te habla, que es donde Dios te dirige, que es donde Dios se te revela. Dios no te va a hablar viendo la tele, Dios no te va a hablar jugando, no, Dios te habla en la intimidad. Y entonces dice que ellos fueron para allá, amén. Dice que ellos llegaron al lugar y allí empezaron a predicar el Evangelio. Allí empezó la obra misionera y es maravilloso. Y mire qué pasó. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Entonces se bautizó ella, su familia, y la iglesia comenzó a ser formada. De esto Dios formó la iglesia de Filipos. ¡Qué maravilla! Pero pasó algo ahí. Porque aún en la voluntad de Dios, escuche bien esto que le voy a decir, mi amigo, mi hermano, mi hermana. En la voluntad de Dios no todo es color de rosa. Porque ellos fueron ahí y dirigidos por el Espíritu Santo. Lo vimos aquí en la palabra. El Espíritu Santo lo guió a ellos a Filipos. Era Dios hablándoles y dirigiéndolos allí. Y allí comenzaron a predicar y la gente comenzó a venir y la gente se comenzó a salvar. ¿Pero qué pasó, pastor? Dice que allí le salió a ellos una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y dice la Escritura, es muy largo el texto para leerlo, pero se lo voy a parafrasear. Dice que ella le daba gran ganancia a sus amos. Era la pitonisa del lugar. Era la mujer que tenía un espíritu de adivinación. Decía a la gente lo que iba a venir, el futuro, predecía el futuro. Y la gente venía por cantidad y ganaba mucho dinero. Sus amos ganaban dinero a costas de esta mujer que tenía ese demonio, un espíritu. Y también cuando lo vio a Pablo y así, ella, por el espíritu inmundo que tenía, que le daba esa revelación, ella declaraba y profetizaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les muestra el camino de salvación.
Esta mujer profetizaba lo que el espíritu inmundo le decía, claro, porque ella, el espíritu inmundo sabía quién era Pablo y quién era Silas, eran hombres de Dios. Y Pablo, hermano, esta mujer venía y todos los días decían, Pablo un día se cansó y reprendió al demonio y el demonio salió de esa mujer. Y esta mujer quedó libre y se le acabó el negocio, se le cerró el kiosco a los adivinos y a los que ganaban dinero a través de esta mujer. Y entonces comenzó el conflicto y se enojaron en gran manera. ¿Y qué pasó, pastor? Lo agarraron a Pablo y a Silas y lo llevaron preso por hacer libre a esta mujer. Y ahí comenzó el problema. Hermano, es que a veces también en la voluntad de Dios hay problemas. No se asuste usted cuando vienen los problemas. También en la voluntad de Dios a veces hay dificultades. También en la voluntad de Dios a veces se levanta el infierno. Pero no tenga miedo. Pablo y Silas sabían en quién habían creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Usted entiende a quién sirve? Porque a veces yo también por causa del Evangelio sufro mucha angustia, muchas tristezas, muchos problemas, mucha oposición. El infierno se levanta contra nuestras vidas. Y cuanto más apuntamos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, parece que más el enemigo se encoleriza contra nuestra vida. Pero yo tengo bien claro en quién he creído y sé que Dios me va a dar la victoria. Y usted tiene que saberlo en esta noche, que a pesar de las circunstancias adversas, cuando usted es hijo del Dios vivo, Dios le da victorias. Aleluya. ¿Y qué pasó, pastor? Dice que los agarraron, hermano, y los azotaron con varas. La costumbre era 40 varazos con una vara hasta que sus carnes se desgarraban. Lo agarraron a ellos por tratarlos de hombres impíos que perturbaron la ciudad, cuando ellos llevaron un mensaje de sanidad y de revelación y de liberación. ¿Y qué pasó, pastor? Y dice la Biblia que los azotaron mucho con varas. La costumbre, ya le digo, eran 40 varazos, unas varas gruesas en la espalda, los lastimaban mucho y los metieron en el calabozo de más adentro, dice la Escritura. Allí estaba Pablo y Silas. ¿Y sabes por qué estaban allí? Porque el Espíritu Santo los había enviado. Amén. A veces esto no se predica mucho. O se predica a Pablo y Silas, pero no se predica esta otra parte de la cual yo le he hecho la introducción. Es que a veces, hermanos, por causa del Evangelio también se padece. Y a mucha gente no le gusta esta parte. A mucha gente cuando le llega la parte del padecimiento cambia de canal. No cambies de canal. Porque a veces los padecimientos también se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo. Así que no tenga miedo. Gócese. Cuando usted padece por la causa de Cristo. Porque mucha gente que cuando le toca la parte del padecimiento se toma el palo, se toma el buque, como dicen los chicos ahora. A veces nos toca sufrir. A veces nos toca pasar por momentos de dolor, de tristeza. A veces no es con varas, pero a veces nos azotan con palabras. A veces somos despreciados. A veces somos criticados, nos juzgan, nos condenan, ¿no? Y mienten aún contra nuestras vidas. Porque a veces el enemigo se enoja contra nosotros. Amén. Pablo y Silas estaban sufriendo. Les habían dado 40 latigazos, los metieron presos en el calabozo de más abajo, más adentro. Era el calabozo más profundo, el que estaba más en oscuridad, en humedad. Y encima le pusieron los pies en el cepo. Allí estaba Pablo y Silas. Yo me imagino a Silas, a ver, Pablo, ¿vos estás seguro que era Dios que nos mandó? ¿Vio? Porque cuando empiezan los problemas, empiezan las preguntas. Y cuando vienen los problemas en el matrimonio, la esposa le dice al marido, ¿pero vos estás seguro que esto era de Dios? O empiezan las críticas, empiezan las peleas, pero no fue así. Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro y se pusieron a cantar himnos y a adorar. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Pablo tenía por costumbre descender a la presencia de Dios cuando el problema venía. Porque por eso Pablo dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No había nada que él no podía, porque Pablo siempre recibía fuerzas de parte de Dios. ¿Y dónde las recibía, pastor?
compraba el aceite de la unción. No, mi amigo, él descendía a la presencia de Dios y allí oraba y allí clamaba hasta que venía el oportuno socorro del cielo, de lo alto, y Pablo era levantado en alto y Silas era levantado en alto, y así usted y yo somos levantados en alto cuando vamos a la intimidad con Dios. Pablo y Silas tenían las espaldas lastimadas, sus pies en el cepo, no había aire acondicionado, no había café, no había té, no había luz, quizá había unas ratas ahí. La humedad, el dolor, la tristeza, la soledad. Pero ellos estaban allí. Yo no sé cuántos estarán hoy como en una cárcel espiritual. Cuántos hoy están azotados por los problemas y las dificultades. Pero ellos sabían que el Dios al cual servían les podía dar libertad. Y usted tiene que saberlo en esta noche. Usted que está pasando quizás por una situación adversa, un problema grave. Usted tiene que saber en esta noche que el Dios que amamos, que servimos, es el que nos da la libertad. También permite el Señor a veces situaciones duras. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron, pastor? Ellos empezaron a cantar y a orar. Ellos empezaron a cantar. Y dice que los presos los oían. ¿Se imagina a los otros presos qué dirían? Mirá estos locos, encima que los golpean por predicar, encima le cantan al Dios que los abandonó. No, Dios no te abandona nunca. Los presos oían como Pablo y Silas cantaban. ¿Sabes que los presos oyen? Cuando tú cantas, los presos oyen. Cuando tú adoras, los presos oyen. Y cuando tú criticas, los presos oyen. Cuando tú te quejas, cuando tú murmuras y hablas mal de los otros, los presos están oyendo. Los que son inconversos. Dicen, mira cómo habla el creyente. Mira lo que está diciendo el hermano. Los presos oyen. Los presos siempre están oyéndonos. Pablo y Silas cantaban y oraban y los presos los oían. Y no tengo mucho más tiempo, pero algo que pasó aquí es tremendo. Porque cuando tú cantas y cuando tú oras, ocurre algo en el mundo espiritual sobrenatural. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dice que después que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, ¿sabe por qué los metieron en el cepo? ¿Por qué les pidieron al carcelero? Cuidalos bien, porque estos tipos tienen poder. A estos metelos con mucho cuidado, porque en ellos hay una unción, hay algo sobrenatural. Y el diablo sabe que hay algo especial en nosotros. Por eso el enemigo se ocupa de querer derribarnos espiritualmente. Y el carcelero, cuando escuchó esto, dijo, no, los metió en el calabozo de más adentro, en el de más abajo, donde los metió la puerta bien cerrada con llave y encima los pies en el cepo. Cosa que no se puedan salir. Pero para nuestro Dios no hay cadena que no se pueda romper. Dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, escuche esto, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos. El lugar comenzó a temblar, la gloria de Dios cayó, porque Dios, hermano, puedes pasar por el problema, por la dificultad, pero Dios no te va a dejar en el olvido. Hermano, Dios te va a sacar del problema, Dios te va a sacar de la dificultad, Dios te va a dar la victoria. Y si Dios permite una tribulación en tu vida, ¿sabe para qué? La Biblia, este mismo hombre de Dios dijo, esta leve tribulación hará que haya en vosotros mayor peso de gloria, aleluya. Cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, la dificultad, es para que conozcas más a Dios, que Dios te puede sacar, que Dios te va a sacar, que Dios te va a dar la victoria, que el triunfo está a las puertas, aleluya, que no hay nada que detenga al hombre de Dios, a la iglesia de Jesús. Nunca olvide usted que era Dios que lo envió ahí. Así que no ande llorando en los rincones cuando le toque padecer un poco. Solo ore, solo cante y el lugar va a temblar. Las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir. ¿Sabes que cuando oras, las puertas se abren? Cuando tú oras, las cadenas se cortan. ¿Cuántas personas que me escuchan que hoy quizás están en cadenas? ¿Cuántas personas que hoy sienten que no pueden avanzar?
porque ellos tenían los pies en el cepo, no puedes avanzar. Pero cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, hermano, las cadenas se comienzan a romper. Amén, las puertas se comienzan a abrir. Dios te comienza a dar la victoria. ¿Sabes qué pasó? Para terminar ya, porque no tengo mucho más tiempo. Pero dice la Biblia que el lugar comenzó a temblar y las cadenas de todos se rompieron, se cayeron y las puertas se abrieron. Dios abre puertas. Hermano, si Dios nos dirige, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a responder. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su pueblo. Él lo prometió, yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar, no tengas miedo. Todo lo que te pase a partir de esto está en la voluntad de Dios. Amén. ¿Y sabes cuál fue el fin de la historia? El carcelero, cuando vio todo ese ruido y todo ese movimiento, ese terremoto, se acercó y cuando vio que estaban todas las puertas abiertas, dijo: yo me voy a suicidar. Pensó que todos los presos se habían escapado y se iba a matar el tipo, porque sabía que el castigo que venía para él era durísimo. Pero Pablo sale al encuentro del carcelero y dice: no, detente, no te hagas daño, todos estamos aquí, le dice. Aleluya. Y entonces este hombre, cuando vio todo ese movimiento y entendió que estaba Dios ahí, que era imposible, porque todo eso fue un mover de Dios, cayó de rodillas y preguntó y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque Pablo y Silas tenían eso, irradiaban a Jesucristo. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Él dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quizás hay gente que me está viendo en esta noche y que pregunta: ¿qué tendré que hacer para ser salvo? Quizás porque usted dice: yo tengo pecados, yo he hecho lo malo. ¿Y sabe qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo, ¿no? Esa promesa se la hicieron a un carcelero, pero esa promesa también es para usted y para mí. Si usted cree, usted va a venir a salvación. No solo usted, si usted es salvo, también la salvación será llegar a su familia. Esa es la promesa de Dios. Esa promesa un día Dios me la hizo a mí. Que si yo era salvo, la salvación también iba a llegar a mi familia. Y aunque quizás muchos de mis familiares no entendieron, mi papá antes de partir aceptó a Jesús. Mi mamá antes de partir aceptó a Jesús. Mi hermano, que no sé si me estará viendo, aceptó a Jesús, está sirviendo al Señor. Y el otro, por más que se quiera escapar, tarde o temprano aceptará a Jesús. Aleluya. Claro que sí, porque la salvación está ahí a las puertas. Llegó para el carcelero, llega para tu vida esta noche. Si lo aceptas, si lo recibes, Jesús está ahí a la puerta porque te quiere salvar. No hay cadena que pueda detener a Jesús. No hay cárcel, no hay problema, no hay dificultad. Ten fe y cree y verás la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Se nos acabó el tiempo, pero el mismo Dios que estuvo con Pablo y Silas en esta noche está en nuestro medio para salvarte, para fortalecerte, para restaurarte. Amén. Para sanarte. Jesús está en nuestro medio. Así que en esta noche levántate en fe, en esperanza, que grande es la victoria. Amén. Vamos a orar en esta noche por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por tantos pedidos de oración, por tanta gente que en esta noche está pasando necesidades, por tanta gente que está atemorizada, por tanta gente que hoy está en cadenas. Vamos a orar y esas cadenas se van a romper. Ese lugar va a temblar. Aleluya. Amén. Así que antes de orar, Jessica, ¿tenemos pedidos de oración? Amén. ¿Sí? Por favor. Peticiones de YouTube. Lucas Díaz pide oración por su vida, su